de familia González Bueno. Nos complace en saludar en esta mañana a todos nuestros amigos y hermanos de la Iglesia Central de Miami. También nos complace darles la bienvenida a la Iglesia Central virtual en este día de sábado. Disfrútense este día, gocen este día con su familia, recordando a su Creador y Salvador. Bye. Bye. Adiós. Gloria sea al Señor, gloria sea al Señor Jesús, que está en el cielo. Cantaremos al Señor. Y todas las naciones hoy su nombre alabarán. Llevaremos ofrendas de gratitud por todo lo que ha hecho por mí. Mi corazón se alegra en ti, Señor. Elevo hoy mi alabanza al cielo. Grandes son las maravillas de tus manos. Gloria sea al Señor Jesús. Cantaremos con fervor. Gloria sea al Señor. Gloria sea al Señor, pues todo lo hizo por mí. Cantaremos al Señor. Y así uniremos nuestra voz en su adoración. Viviremos delante del trono de Dios. Viviremos con Jesús. Mi corazón se alegra en ti, Señor. Elevo hoy mi alabanza al cielo. Grandes son las maravillas de tus manos. Gloria sea al Señor Jesús. Cantaremos con fervor. Con fervor. Feliz sábado, mis queridos hermanos de la Iglesia de Miami Central. Yo quisiera compartir con ustedes una pequeña reflexión acerca del diezmo. Ya nosotros sabemos, se nos ha dicho varias veces, lo hemos leído varias veces, la importancia del diezmo. Sabemos que el diezmo no nos pertenece. Sabemos lo que el diezmo hace en la Iglesia, cómo es necesario para el sostenimiento de la Iglesia, para el sostenimiento de las misiones, para el trabajo de la Conferencia General, y definitivamente es importante. Eso lo tenemos claro. Y también sabemos que tenemos nosotros nuestras necesidades, ¿verdad? Todos nosotros vivimos en este mundo y tenemos nuestros gastos. Pero hay un aspecto del diezmo que a veces pasa desapercibido y lo pensé la vez pasada y me parece que es una buena idea compartirlo con ustedes. Ustedes saben que Dios nos ama, eso todos lo sabemos, lo tenemos bien claro. Y en la Biblia está escrito que tenemos que estar acostumbrados, tenemos que acostumbrarnos a ver a Dios en todos nuestros caminos. Ahora, ¿por qué nos dice eso Dios? ¿Será porque tenemos que usar nuestra imaginación y pensar que Dios está en todos lados cuando no lo está? No. La realidad es que Dios está en todos nuestros caminos. Él está presente en todas nuestras decisiones, Él está presente en todos los momentos de nuestra vida. Por eso nos dice la Biblia que nos acostumbremos a comprender esa situación mediante la cual Dios está presente en todos nuestros caminos, ¿no? Ahora, hay varias cosas que nos impiden acercarnos a Dios o se constituyen un obstáculo, y una de ellas es el dinero. Otra de ellas es el mundo, en realidad, porque el dinero, el alimento, los estímulos visuales, todos estos constituyen el mundo. Y el dinero es muy peligroso si es que uno pone su confianza en él demasiado, ¿no? Definitivamente es importante ciertos aspectos acerca del manejo del dinero, como saber ahorrar, saber prever. Sin embargo, poner nuestra confianza en el dinero es algo de lo que Jesucristo nos ha advertido claramente
y nos ha pedido que tratemos de no hacerlo, porque no existe nada en el dinero que nos pueda realmente ayudar a acercarnos a Dios. Cuando uno da el diezmo, yo lo veo no solamente como algo que es necesario para sostener a la iglesia, sino que es un gesto maravilloso de Dios mediante el cual Él nos ayuda a poner al dinero en su lugar, en el lugar que le corresponde. Porque el dinero en realidad, hay una pequeña frase en inglés que dice "It's just money", es tan solo dinero. Y eso es lo que es tan solo dinero. El dinero pasa de una mano a la otra y se desvanece inmediatamente. Constantemente pasa eso. Ustedes lo han podido ver y es frustrante, pero al mismo tiempo nos hace dar cuenta de la naturaleza del dinero. Es efímero. Y Dios es tan bueno con nosotros que Él nos ayuda a poner al dinero en su lugar. A la hora que nosotros damos nuestro diezmo, y más allá del diezmo, les tengo que ser sinceros, también tenemos que pensar en qué más podemos hacer por nuestro prójimo, porque muchos de nosotros somos de países sudamericanos, donde hay hambruna, donde hay sufrimiento, y en esta misma ciudad también existe necesidad. Y definitivamente nosotros tenemos nuestros objetivos económicos. Sin embargo, el objetivo económico principal del cristiano es hacer tesoros en el cielo, verdaderamente. Entonces, en la Biblia también nos dice que quien al pobre da, a Dios presta. Entonces, a veces yo me siento un poco mal por momentos, por instantes, cuando me entero, por ejemplo, que otras personas se podría decir que son muy previsoras e invierten en ciertas cosas del mundo que les va a dar, se podría decir, una estabilidad a largo plazo, fondos de pensión, o ¿cómo le llaman a esto? Fondos de retiro, y está muy bien. Sin embargo, ¿qué mejor fondo de retiro puede ser para el cristiano que invertir en el reino de los cielos? ¿No? Y esto va al diezmo y también a las ofrendas, ¿no? El diezmo definitivamente no es una inversión, sino es nuestra obligación, no nos pertenece. Sin embargo, las ofrendas son una inversión maravillosa en el reino de los cielos. Y es un favor que Dios nos está haciendo, que nos está ayudando a darnos cuenta de que tenemos esa maravillosa oportunidad de poder contribuir a avanzar el reino de Dios. Entonces, cuando Dios nos pide el diezmo, nos está ayudando a aprender a desprendernos del dinero y que no nos duela y que no nos haga sentir que estamos cometiendo un error, sino que darle al dinero su lugar. El dinero tiene su lugar. El dinero no está acá. El dinero está allí, allá, dando vueltas, se está moviendo y nos está ayudando, pues, a poder navegar en esta vida hasta que lleguemos a nuestra patria celestial. Pero ese es su lugar. Entonces, esa es una perspectiva para ver también al diezmo. El diezmo es necesario, es nuestra obligación con Dios y también es una maravillosa oportunidad que tenemos para practicar eso que Dios nos pide, que pongamos al dinero en su lugar. El dinero no nos va a salvar, el dinero no nos va a ayudar en ningún sentido a llegar a Dios, simplemente es una distracción. Es una distracción que, como dice en la parábola del sembrador, ¿no? Una de las semillas cayó, si no me equivoco, entre espinos, y menciona a Jesús que los afanes de esta vida y el engaño del dinero. El engaño del dinero. El dinero es un engaño. En cuanto uno más consigue dinero, más se aleja de Dios. Es como una regla, más o menos. Entonces, yo apelo a todos mis hermanos que tanto quiero, que pensemos en esto. Nos demos cuenta que, primero, el diezmo es nuestra obligación. Es nuestra obligación sagrada, más importante que los propios taxes que les damos al gobierno. Y segundo, que es una maravillosa oportunidad para aprender a no depender del dinero, a darle su lugar. Por eso es que yo le doy importancia al diezmo, a las ofrendas, porque son para nosotros un regalo de Dios, que Él nos ayuda a no confiar tanto en el dinero.
Que Dios los bendiga. Saludos hermanos, es para mí un privilegio compartir la lectura de la palabra de Dios con ustedes, que se encuentra en Marcos capítulo 2 versículos 21 y 22. Por favor, si pueden, abran sus Biblias para que me acompañen. Repito, el Evangelio según San Marcos capítulo 2 versículos 21 y 22. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden, pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar.
vengo a contarles una hermosa historia. ¿Cuántos de ustedes tienen este libro? Es mi libro favorito, es la Biblia. Hoy les vengo a contar una hermosa historia de este libro. Se titula Jonás, el profeta de mala voluntad. Nínive era una ciudad muy grande. Para cruzarla se necesitaban 3 días de caminata, pero también era una ciudad habitada por personas muy pero muy malas. Dios estaba cansado de tanta maldad. Para ayudar a los ninivitas, Dios llamó a Jonás que les avisara que si no se arrepentían, su ciudad sería destruida. Pero Jonás pensó: creo que Dios perderá su tiempo con ese pueblo. Ellos son muy malos. Yo no iré allá. Y tomó un barco que lo llevaría lejos de Nínive. Jonás fue a la bodega del barco, se acostó y pronto se quedó dormido. De repente, una gran tempestad a mover el barco. Los hombres con miedo tiraron la carga al mar, clamaron a sus dioses pidiendo su protección y despertaron a Jonás. ¡Jonás! ¡Jonás! Para que también clamara a Dios, pero Dios no podía oírlo, pues Jonás estaba huyendo de él. Entonces decidieron echarle suerte para destruir al culpable, y la suerte cayó sobre Jonás. Si ustedes me lanzan al mar, nadie morirá. Yo soy el culpable por esta tormenta, afirmó Jonás, sabiendo que huía del deber. 1, 2, 3. Allá fue Jonás al fondo del mar. ¡Ay, pero qué susto! Un enorme, pero enorme pez se lo tragó de una vez. Jonás oró adentro de la barriga del pez: Señor, si me sacas de aquí, correré a Nínive y cumpliré mi deber de avisarle a las personas acerca de la destrucción, si no se arrepienten. 3 días después, el gran pez, ¡bum!, vomitó a Jonás en una playa y fue a Nínive. Arrepiéntanse, arrepiéntanse. De aquí a 40 días Dios lo destruirá si no dejan sus malos caminos. Jonás gritaba por las calles de Nínive. Cuando el rey escuchó eso, se asustó y se vistió de saco y puso cenizas sobre su cabeza, mostrando que estaba arrepentido. Todo el pueblo se arrepintió. Jonás salió de la ciudad y quedó bajo la sombra de una calavecera. Estaba triste porque Dios no había destruido aquella ciudad tan mala. Luego Dios secó la calabacera que estaba cubriendo a Jonás, y Jonás quedó sin ninguna sombra arriba que lo estuviera cubriendo. Él tuvo lástima por la calabacera porque se secó, pero no tuvo lástima de que Dios destruyera al pueblo. Pero Dios sí lo perdonó al pueblo. Jonás tenía mucho que aprender. Al igual que nosotros, tenemos que aprender a ser unos niños obedientes de la palabra de Dios y también de nuestros padres. Así como Jonás desobedeció a Dios, nosotros tenemos que aprender de él, a no ser como Jonás, y pedirle en cada momento a Dios en oración que nos ayude y que perdone todos nuestros pecados, así como perdonó a los de Nínive. Oh Dios eterno, tu misericordia, ni una sombra de duda tendrás. Tu compasión
feliz sábado, que Dios te bendiga. Esta mañana estamos acá desde este templo tan hermoso que nos trae buenos recuerdos, este templo que significa más que una iglesia, una familia de nuestro Dios. Y hoy, aunque el templo ha estado cerrado ya por varios meses, la iglesia continúa abierta, porque la iglesia eres tú y la iglesia soy yo, porque nosotros llevamos el Espíritu Santo dentro de nosotros. Quiero agradecer esta mañana por la invitación que me han hecho para orar, pero quería hacerlo desde esta instalación, desde nuestro templo, para agradecerle a ti que eres la iglesia. Quiero agradecerte por tus oraciones, quiero agradecerte porque cuando una iglesia intercede los unos por los otros, el poder de Dios se manifiesta. Y quiero decirte esto porque la mayoría de ustedes saben que soy un sobreviviente del COVID-19. Estuve aproximadamente 2 meses con este virus y una semana, 8 días aproximadamente, muy crítico en el hospital. Pero recibí muchas llamadas de ustedes, muchos mensajes y muchos mensajitos a través de Facebook donde me hacían saber de que estaban orando ustedes por mí. Y quiero decirles que aún en el hecho de enfermedad también yo agradecí al Señor por la vida de cada uno de ustedes. Dios tiene poder y como en uno de los programas anteriores, Él puede. Él hizo un milagro en mi vida. Él me sanó de una crisis en la cual estuve a punto de caer para intubarme, pero cuando el Señor escuchó el clamor de ustedes, el Señor se manifestó en mi vida. Y yo quiero decirte esta mañana que no importa cuál es tu situación esta mañana. No sé si estás enfermo, si estás necesitado de un trabajo, si tus finanzas no están bien, si tienes un problema en el matrimonio. Yo quiero llamarte esta mañana y decirte que confíes en Jehová. Hay un versículo en la Biblia, en el libro de Isaías, el capítulo 65 y el versículo 24 que me llena siempre. Y aunque está en un contexto de la nueva tierra, de la nueva Jerusalén, yo lo saco siempre y hago mías esas palabras. Y yo quiero que estas palabras queden grabadas en tu corazón. Cada vez que clamamos al Señor, Dios nos escucha. Mira cómo dice acá el profeta mesiánico, Isaías 65, 24. Y será que antes que clamen, responderé yo, dice Jehová. Aún estando ellos hablando, yo habré oído. Tus palabras apenas están en tu boca o en tu mente y ya Dios las sabe. Pero Dios quiere que tú se las expreses para Él manifestarse con poder. Y esta mañana yo quiero invitarte para que le expreses al Señor tu necesidad, porque Él es fiel en cumplir sus promesas. Él puede pasar por tu hogar, por tu vecindad, por tu trabajo. Cualquiera sea tu necesidad, Dios promete que la va a saciar. Te invito a orar en esta mañana. Querido Dios y Padre, te agradecemos en esta mañana el privilegio de ser tus hijos, el privilegio que nos das de estar en un sábado bendito, un día que nos señala como hijos verdaderos tuyos y que nos muestra a nosotros que tú eres nuestro Dios creador y redentor. Así que queremos suplicarte también que perdones nuestros pecados, Señor. Hoy te podemos fallar por mente, por una mirada, por una palabra mal pronunciada, con un gesto mal hecho, y por todo eso queremos suplicarte que nos perdones. Y Señor, suplicamos también para que cada una de las peticiones que hay en esta mañana, cualquiera que sean, Señor, tú puedas proveernos, tú puedas contestar cada una de estas plegarias, cada una de estas peticiones, para que tu poder sea manifiesto en nuestra vida. Y una vez nosotros nos sometamos a tu voluntad por medio de tu Santo Espíritu, nosotros podamos dar testimonio de que tú eres un Dios poderoso, un Dios que escucha, un Dios que inclina su oído y fija sus ojos en sus hijos. Gracias, Señor, por escucharnos. Gracias por ser tan bueno. Continúa con los líderes de nuestra iglesia. Continúa con los miembros de nuestra iglesia. Y Padre, que muy pronto, cuando tú vengas en poder y gloria, podamos estar en ese hermoso grupo que dirá: este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. En el nombre de Cristo Jesús oramos esta mañana. Amén y amén. Que el Señor te bendiga. Quiero ver, Jesús, hoy
Saludos, qué bueno que nos podemos encontrar otra ocasión más para poder disfrutar de la palabra de Dios. Pero antes de eso queremos que tú puedas compartir nuestras páginas. Puedes compartir la de Facebook, que es facebook.com Miami Central SDA. Y en YouTube, obviamente youtube.com Miami Central SDA 1. Este es el momento de escribir esas direcciones en el chat, en Instagram, en WhatsApp, en Messenger, para que las personas puedan venir y compartir con nosotros. Pueden hacerlo ahora o que ellos puedan disfrutar de esta programación en algún otro momento. Por lo tanto, deseamos que tú nos ayudes compartiendo la página. Es el momento de hacerlo, es la evangelización de las redes para que podamos compartir esta verdad tan hermosa del amor de Jesús con todos aquellos que nosotros amamos. Así que te invito a iniciar con una oración. Amoroso Padre Celestial y Eterno Dios, gracias te damos por el privilegio que nos das de poder encontrarnos una ocasión más para compartir la palabra de Dios. Es lo que nos nutre, Señor, y ahora yo te pido que me ayudes a presentar la palabra con poder, que la pueda presentar de forma atractiva y que también llegue a los corazones de todos los que nos ven. Donde quiera que estén, que tu Santo Espíritu pueda abrir el candado del corazón con tu amor, en el nombre de Jesús. Amén. Así que te invito para que vayas conmigo al Evangelio según San Marcos, capítulo 2. San Marcos, capítulo 2. Y ahí vamos a estar del versículo 13 hasta el versículo 22. San Marcos, capítulo 2, del 13 al 22. No los vamos a leer todos, solamente quiero darte algunos destellos. La primera parte del versículo 13 al versículo 17 se presenta el llamado de Leví, Mateo, y la invitación que él le hace a Jesús para que haga un banquete en su casa. Luego tenemos una pregunta que le hicieron a Jesús con relación al ayuno. Y entonces vamos a llegar a los últimos dos versículos, que son los versículos que queremos compartir en esta hora. Así que te invito a que tú abras tu Biblia y que podamos disfrutar de esta porción de la palabra de Dios. Nos dice así: y él salió de nuevo a la orilla del mar y toda la multitud venía a él y comenzó a enseñarles. Y al pasar vio a Leví, el hijo de Alfeo, sentado en la mesa de los impuestos y le dijo: sígueme. Y él se levantó y le siguió. Y sucedió que estando sentado en la mesa, en casa de él, muchos de los cobradores de impuestos y pecadores notorios estaban también sentados en la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos y le seguían. Cuando los escribas del partido de los fariseos vieron que comían con los pecadores y cobradores de impuestos, comenzaron a decirle a sus discípulos: ¿qué es esto? Que él come y bebe con los cobradores de impuestos y los pecadores. Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. La palabra de Dios nos presenta que Jesús llamó a Leví Mateo. Leví era un cobrador de impuestos, un publicano. Quizás al tú leer la palabra de Dios en tu Biblia, al compartir conmigo, viste que aquí en mi versión dice cobrador de impuestos, pero quizás en tu Biblia dice publicano. Así que un publicano era un cobrador de impuestos. Mateo estaba en su caseta de cobrar impuestos. Estaba en una caseta allí protegido por soldados romanos. Y él cobraba el impuesto de los judíos a nombre del imperio romano. Así que él estaba allí. Ya le había escuchado hablar de Jesús. Jesús ya había elegido sus primeros 4 discípulos: Santiago y Juan y Pedro y Andrés.
Esa doble pareja de pescadores fueron los primeros 4 discípulos de Jesús. Pero ahora Jesús va pasando y ve a Mateo allí. Y Jesús no le dice muchas cosas, sino lo mira y le dice, sígueme. La Escritura dice que Mateo se olvidó de todo, cerró y se fue a seguir a Jesús. Tanto los pescadores, Pedro, Andrés, Santiago y Juan, fueron llamados de la misma forma como Jesús llamó a Mateo. Y tú dirás, ¿cómo? Jesús los llamó en el momento cuando su carrera era más exitosa. No sé si tú entiendes lo que estoy diciendo. Jesús llamó a estas personas, a los 4 pescadores, después de una pesca milagrosa que casi se volcaban los botes de tantos peces que recibieron. Y Jesús llama a Mateo cuando estaba en el banco de los tributos, cuando estaba ganando mucho dinero. A esos 5 los llamó de esa manera y los 5 aceptaron el llamado de Jesús. Sin embargo, ahora Mateo invita a Jesús a un banquete a su casa. Y me gusta lo que la palabra de Dios presenta acerca de Jesús, y es que Jesús le dice sí, y viene a disfrutar en casa de Mateo junto con grandes pecadores. Pecadores como los fariseos como los publicanos o los cobradores de impuestos que cobraban a favor del imperio que los tenía dominados, y por eso los judíos los odiaban. Pero ahora también Mateo invita a otros amigos, otros grandes pecadores, para la secta de los fariseos, que era una secta política dentro del pueblo de los judíos, especialmente dentro del núcleo de los sacerdotes del templo. Estos publicanos y estos pecadores estaban destituidos del amor de Dios. Así que ahora Jesús llega a comer con publicanos y pecadores, y aún los seguidores de Juan, el profeta, lo encontraban raro de que Jesús no siguiera estrictamente lo que Juan también había hecho. Jesús vino a demostrar el gran plan de la salvación a través del amor que Él le demostraba al ser humano, para que el ser humano entendiera el carácter del Padre. Hoy te estoy hablando acerca de poder en las enseñanzas de Jesús. Poder en las enseñanzas de ese Dios hombre, hombre Dios. Quiero que te des cuenta que ahora Jesús se olvida de lo que piensa este partido político. Jesús no está dominado por la política, sino que está dominado por la misión. Y ahora, estando con ellos, come y disfruta para decirle a estos pecadores, tú tienes dignidad. Tú tienes dignidad porque tú eres un ser humano por el cual yo vine a vivir una vida perfecta, como lo hemos estudiado, y he venido a morir por ti, como también lo hemos estudiado. Ahora, sin embargo, Jesús le dice a los fariseos, a este partido político religioso, le dice lo que ellos decían de estos publicanos y pecadores. Ellos decían, estos están perdidos, están enfermos con la enfermedad del pecado. Pero nosotros no estamos enfermos con la enfermedad del pecado. Nosotros somos los líderes religiosos y nosotros estamos bien con Dios. Y Jesús le dice, le devuelve las palabras que ellos usaban. Y Jesús le dice, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Versículo 17. Entonces le dice, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Jesús le está diciendo a los fariseos, es cierto, estas personas son pecadoras, pero yo vine por ellos, yo vine a salvarlos a ellos. Jesús le está diciendo, es cierto, ustedes que se sienten tan perfectos y se sienten tan rectos por sus propias acciones y ustedes no necesitan un Salvador. Pues mira, no vine a salvarlos a ustedes. No es porque no quiera salvarlos a ustedes, es que ustedes no quieren aceptarme como Salvador.
Qué historia triste, ¿verdad? Ahora, esta secta de políticos religiosos, ahora tratan de unirse con los discípulos de Juan el Bautista, que no tenían no comulgaban, no tenían relación el uno con el otro, pero como le interesaba crear discordia, ahora buscan a los discípulos de Juan y le dicen, nosotros ayunamos y ustedes como discípulos de Juan el Bautista también ayunan, pero estos no ayunan. Y esto es lo próximo que nosotros encontramos en esta historia. Mira cómo dice la palabra de Dios. La palabra de Dios nos dice, y los discípulos de Juan y los fariseos estaban ayunando y vinieron y le dijeron, ¿por qué ayunan los discípulos de Juan y los fariseos, pero tus discípulos no ayunan? Y ahora Jesús le dice, bueno, no ayunan porque el esposo está aquí. Si estuviesen en un banquete, porque hay una boda, los amigos del novio no van a disfrutar del banquete, ya que el novio estableció esa fiesta para que se gocen estando el novio allí con ellos. Y ahora Jesús le dice, llegará el momento en el cual sí van a tener que ayunar. Jesús estaba hablando que pronto iban a ver a Jesús morir en la cruz del Calvario. Y por lo tanto iban a sufrir, iban a gemir. Ese era el momento de ayunar. Pero ahora Jesús viene a traer una enseñanza más profunda. Y les dice, vendrán días cuando el novio no los tendrá y les será quitado. Entonces ayunarán. Y ahora añade la lección, que es lo que quiero traer en esta hora. Nadie pone un remiendo de paño sin estrenar en un vestido viejo. De otra manera, el remiendo tira del vestido lo nuevo y lo viejo y se produce un desgarre mayor. Y ahora escucha lo que dice Jesús. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo revienta los odres viejos. Tanto que el vino nuevo los echa a perder, sino que el vino nuevo se echa en odres nuevos. ¿Qué quiere decir Jesús con esto? Ahora Jesús le está diciendo a ellos, mi enseñanza no está adulterada con la tradición de los hombres. No está adulterada con la religiosidad falsa. Por lo tanto, a ustedes les molesta lo que yo estoy presentando, porque ustedes no entienden que este es un vino nuevo. Y ahora Jesús compara el vino nuevo con sus enseñanzas sin adulterar por la tradición de los fariseos. Y ahora presenta que su enseñanza es un vino nuevo. Y le está diciendo a estas personas, ustedes son odres viejos. Entonces tendría que definirte qué es un odre. Se tomaba una cabra y se degollaba, se le quitaba toda la piel, luego se cosía y se volvía a cerrar y se quedaba solamente el cuero, se cosían las patas y en el cuello del animal, allí se le ponía un tapón y eso se lavaba bien, se ponía a curar y entonces eso se convertía en un envase donde se echaba vino sin fermentar. El vino nuevo, obviamente si no se bebía completo, se fermentaba y al fermentar se hinchaba y hacía que el cuero se hinchara. Y un cuero viejo, al hincharse, se rajaba, se echaba a perder el cuero y se echaba a perder el vino. Y ahora Jesús le está diciendo a estos líderes espirituales, le está diciendo, mis enseñanzas tienen tanto poder que no las puedo poner en ustedes. Jesús le está diciendo, tus tradiciones, tu religiosidad falsa no encaja con mis enseñanzas. Quiero compartir contigo algunas porciones del libro El deseado de todas las gentes.
Y en este libro se describe claramente cómo las enseñanzas de Jesús, cómo Jesús describe sus enseñanzas. Y las describe como el vino nuevo. Y quiero compartir contigo esta porción. Presta atención. La cita dice así: las enseñanzas de Cristo, aunque representadas por el vino nuevo, no eran doctrina nueva, sino la revelación de lo que había sido enseñado desde el principio. Pero para los fariseos la verdad de Dios había perdido su significado y hermosura original. Para ellos las enseñanzas de Cristo eran nuevas en casi todo respecto y no las reconocían ni las aceptaban. Jesús señaló el poder de las falsas enseñanzas, que las falsas enseñanzas tienen para destruir el aprecio y el deseo de la verdad. Y continúa diciendo: el vino añejo es el que querían los fariseos. Toda la verdad que había sido dada al mundo por los patriarcas y los profetas resplandecía con una belleza en las palabras de Cristo. Pero los escribas y fariseos no deseaban el precioso vino nuevo hasta que no se vaciase de sus viejas tradiciones y costumbres y prácticas. No tenían en su mente o corazón lugar para las enseñanzas de Cristo. Se aferraban a las formas muertas y se apartaban de la verdad viva y del poder de Dios. Y entonces te hago una pregunta, querido amigo. Jesús, como tú has visto, en sus enseñanzas nos ha presentado que la salvación viene por Él. No viene por el ayunar, no viene por el orar, no viene por el leer la Biblia. La salvación viene por la fe en la persona de Cristo. El leer la Biblia nos motiva a entenderle, pero no nos salva. La oración nos ayuda a abrir nuestro corazón a Él, pero no nos salva. Así que no nos salva ni la forma de vestir, ni la forma que comemos, no nos salva lo que nosotros hagamos religiosamente, aún haciendo lo correcto. Y si le estoy hablando a un amigo adventista, no nos salva ni aún nuestras propias estrategias o métodos que tenemos de hacer las cosas aquí en la iglesia. Nos salva Cristo Jesús. El vino nuevo es su enseñanza pura. Y ahora mira cómo sigue diciendo esta cita. Y estoy en el deseado de toda la gente, en el capítulo 28, página 246. Nos dice así: una religión legal no puede nunca conducir las almas a Cristo, porque es una religión sin amor y sin Cristo. El ayuno o la oración motivada por un espíritu de justificación propia es abominación a Dios. La solemne asamblea para adorar, la repetición de ceremonias religiosas, la humillación externa, el sacrificio imponente, proclaman que el que hace estas cosas se considera justo, con derecho al cielo. Pero esto todo es un engaño. Nuestras propias obras no pueden nunca comprar la salvación. Es una aseveración muy fuerte. Entonces, ¿cómo nosotros obtenemos la salvación? Por medio del símbolo de ese vino nuevo. Hace 2 semanas atrás tuvimos la Santa Cena. Y en esta misma plataforma te presentamos la copa y el pan. Y te hablamos que la copa representaba el nuevo pacto en la sangre de Jesús. Las enseñanzas de Jesús tenían un poder sobrenatural que para los fariseos, por haberse agarrado a las tradiciones, no entendían y lo veían como algo nuevo cuando verdaderamente era lo que siempre se ha enseñado. Pero ahora Jesús lo presenta
con esa frescura y esa sencillez de la gracia, perdón y poder. El hombre es perdonado y hecho correcto delante de Dios el Padre por medio de la fe. ¿Sabes? Esta historia termina diciendo que muchos que se sentaron en la mesa con Leví y Mateo como pecadores escucharon las palabras de Jesús y como no tenían prejuicios y porque su mente no estaba dominada con tradiciones humanas, la verdad que Jesús había implantado como una semilla hermosa en su corazón floreció en su mente después de la muerte de Jesús en la cruz del Calvario. En el libro de Hechos, capítulo 2, allí se presenta cómo la verdad es predicada por los apóstoles y muchas de las personas que no habían aceptado a Jesús completamente o no habían entendido sus enseñanzas, las aceptaron allí, pero las habían escuchado en la mesa de Leví y Mateo. Querido amigo, entonces, ¿para qué necesitamos la religión? Necesitamos la religión para unirnos como cuerpo de Cristo, para disfrutar los unos de los otros, de la belleza de poder aceptar a Jesús y de gozarnos en su salvación. Pero no es un medio de salvación, porque el medio de salvación es la persona de Cristo Jesús. Esa persona que es 100% hombre, 100% Dios, vino a cambiar las enseñanzas de su tiempo. Y me gusta porque él la llama vino nuevo. Entonces no nos resistamos al Evangelio de Cristo como la gracia poderosa. Las tradiciones de los hombres nos sacian. Las tradiciones de los hombres no traen paz. Las tradiciones de los hombres no traen transformación. ¿Qué es vino viejo? ¿Qué es vino añejo? Que nos concentremos en la salvación, en cómo vestimos, en cómo comemos, en cómo andamos, en cómo nos relacionamos en los procesos espirituales. La verdadera religión de Cristo es que partamos nuestro pan con el hambriento, que tengamos misericordia del desvalido. Esa es la verdad, ese es el verdadero ayuno que Jesús presenta. Isaías 58 nos presenta que el verdadero ayuno es que nosotros vivamos el carácter de Cristo con los demás, que seamos perdonadores con los demás, como Él lo ha sido con nosotros. Que nosotros también podamos otorgarle a los demás la gran belleza de que hay un Salvador que les quiere perdonar y hacer correctos delante de Dios el Padre. Esa es la verdadera religión. Y yo te invito a que tú tengas una relación con Cristo Jesús. Que tú decidas caminar con Él. Que tú le invites a Él a tu vida. Y que Él sea el centro de todo lo que tú haces. El Dios hombre sentía amor por el pecador, sentía amor por Leví y Mateo, que la tradición los rechazaba. Sentía amor por los pecadores que habían sido invitados a esa cena, ese banquete. El Dios hombre también sentía amor por los publicanos, por los pecadores y los fariseos que criticaban el ministerio de Jesús. El Dios hombre Dios, ahora la persona divina de Jesús, tenía el poder para salvar a todos los pecadores que la aceptaban como su Salvador y Señor. Pero teniendo todo el poder, no podía salvar a los fariseos porque ellos no querían aceptar a Jesús. ¿Qué significa aceptar a Jesús? ¿Qué significa beber del vino nuevo? De ese jugo de uva sin fermentar. ¿Qué significa eso? Significa
entender a Jesús y aceptarle en tu vida. Ponerle en primer lugar en tus problemas. Ponerle en primer lugar en tus dificultades. Decirle, Señor Jesús, yo te pido que tú tomes control de mi vida. Y entregar tu corazón a Él y confiar que Él va a abrir las puertas. Que Él va a abrir las puertas en tu matrimonio que está a punto de derrumbarse. Él puede hacer ese cambio. Que Él puede hacer un cambio y traer frescura nueva en tus relaciones con tus hijos. Sí lo puede hacer. Que Él puede traer frescura y traer gozo en tu entorno de trabajo. Sí, también lo puede hacer. Que Él te puede dar salud y paz en medio de la cuarentena. Sí, también lo puede hacer. Eso significa beber el vino nuevo. Poner tu confianza en Él. No poner tu confianza en a qué hora llego a la iglesia, cómo me he visto, o cómo está vestido fulano o fulana. ¿Qué himno se canta? ¿Cómo se cantó? Esa no es la esencia del Evangelio. Eso es vino viejo. Eso es vino que está fermentado. Vino que emborracha. Pero el vino de la sangre de Jesús, cuando la aceptamos por la fe y somos transformados, como decía la cita, somos llenos de ese vino nuevo. Y ahora es el gozo, la alegría y la paz los unos con los otros lo que permea en nuestra vida. ¿Y sabes qué? La parábola sencilla que Jesús utiliza presenta que el vino preserva el cuero y el cuero preserva el vino y hay una relación. Entonces yo cuando conozco a Jesús, yo preservo la verdad de Jesús y ahora comparto la verdad de Jesús. Y al compartir la verdad de Jesús, Jesús me transforma a mí. El vino viejo, en odre viejo, es las enseñanzas adulteradas de Jesús en la vida de unas personas que piensan que la religiosidad es lo que les va a salvar. Y se enfocan en ritos, en ceremonias, en cómo me visto, en cómo hago las cosas y no en el gozo de conocer a la persona, Cristo Jesús, al Dios hombre, hombre Dios. Por lo tanto, yo te invito a que a través de la palabra de Dios, al estudiar la palabra de Dios, tú te concentres en varias preguntas. Número 1, ¿qué me está enseñando Jesús a mí? No a través de alguien o a través de un libro. ¿Qué me está diciendo la palabra de Dios a mí? Hoy, ahora. Número 2, ¿cómo yo puedo aplicar esa palabra de Dios en mi vida en este momento? ¿Cómo yo puedo atesorar esa palabra de Dios? ¿Cómo yo atesoro las enseñanzas de Jesús? Llevándolas a ser prácticas, pero que no se conviertan en religiosidad, sino que se conviertan en vivencia real. Jesús quiere cambiar el corazón. Jesús quiere cambiar la mente. La transformación de ese vino es transformación de la mente. Jesús quiere cambiar eso en ti y en mí. Y lo hace a través del estudio de su palabra. Por lo tanto, el hombre Dios, Dios hombre, nos dejó su palabra, que también tiene doble naturaleza. Porque es divina, porque Él la inspiró, pero es humana porque fue escrita por manos de hombres. Pero Él se dedicó a proteger este libro, para que tú hoy cuando lo abras tengas esperanza de que el libro te va a llevar a la verdad. No tuerzas el libro, permite que el libro te tuerza a ti, que te cambie a ti, que te transforme a ti. Y que al abrir el libro, tú no te concentres en qué tengo que hacer, sino que tú te concentres de quién debo ser, a quién yo me tengo que entregar. Ese es el punto de este libro. Ese es el punto de la verdad. Ese es el punto de conocer a Jesús. Y entonces Él hará los cambios en mí. Entonces el vino nuevo saldrá de mí para compartirlo con los demás. ¿Será que te gustaría beber vino nuevo? Las enseñanzas de Jesús también tenían poder.
Yo te invito en esta hora que tú aceptes a Jesús como tu Salvador y le digas, Señor, acéptame, déjame beber ese vino puro, déjame entender tu pureza, que seas tú el que haga el cambio en mí, que el cambio sea de adentro hacia afuera. Te invito a orar. Amoroso Padre Celestial y Eterno Dios, hoy he presentado la palabra y yo espero, Señor, que tú cumplas tu promesa, que tu palabra nunca vuelve vacía, sino que la palabra pueda nutrir el corazón de cada uno de los que nos ha escuchado y nos ha visto. Señor, que el gozo de aceptarte a ti inunde las almas de todos aquellos que hoy te aceptan de forma voluntaria, de forma honesta. Señor, que tu Santo Espíritu traiga gozo, alegría, paz, que nos mueva a la acción del amor. Señor, quebranta a aquellos que no entienden que tu vino nuevo ha llegado para hacer cambios, pero que no es nuevo, es el mismo vino. Que nos demos cuenta que lo estamos viendo nuevo porque hemos visto tu evangelio a través de los espejuelos de nuestras propias tradiciones, de nuestros propios gustos, de nuestra propia religiosidad, y que empecemos a cambiar nuestra vista y que podamos aceptar ese vino nuevo, viejo en nuestra vida, que haga el cambio necesario en nuestro ser, porque te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Querido amigo, te invito para que sigas con nosotros, que te quedes durante toda esta semana. Los lunes tenemos el programa de promesas, martes tenemos programas acerca de familias, miércoles tenemos el diálogo en vivo, jueves tenemos Biblia 3.0 y el viernes tenemos la discusión de la lección y nuestra programación juvenil. Así que te invitamos para que toda esta semana te quedes con nosotros en nuestra página de Facebook o en nuestra página de YouTube todas las noches a las 8 de la noche. Y te esperamos el próximo sábado también. Que el Señor te bendiga. Que el Señor te abra